Y esto nos introduce también pues a la pregunta de Jesús que vamos a responder hoy, y es una que tiene en una charla con los discípulos en la que les dice, ¿ustedes tampoco entienden? ¿Ustedes tampoco entienden? Esta es nuestra pregunta de hoy a responder. Lo que contamina viene de tu interior. ¿Ustedes tampoco lo entienden? Qué chévere esa pregunta acerca de lo que contamina, lo que no contamina. Y pensando en lo que contamina o no contamina, cómo se limpian las cosas, me acordé de pequeño, me mandaron a limpiar un carro. Me dijeron, ¿por qué no lava el carro? Yo le pago algo por lavar el carro. Entonces yo dije, listo. Yo sé, en mi casa había un lavadero de carros. ¿Cómo no voy a saber lavar? Eso es jabón, un balde y arranqué a lavar el carro. Pero en mi casa lavaban carros pues con una manguera, con esas pistolas y yo no, pues tocaba con balde de agua. Entonces yo me fui a traer el agua después de que le eché el jabón al carro y cuando llegué, el carro tenía manchas por todos lados porque el sol cayó sobre el jabón y quedó el carro como una vaquita. Todo manchadito, todo. Y yo intentaba limpiar algo, pero el desastre definitivamente fue mayor. Y creo que a veces nosotros intentamos limpiar las cosas de manera equivocada, ¿sí? No entendemos cómo limpiarlas, ¿no? ¿Cómo limpiarían? Hablaba con Ricardo ahorita, un derrame de aceite. Se derramó un balde de aceite. ¿Con un trapero? ¿Lo han visto? ¿O con agua? Yo he visto una, no sé si sea así, porque no sé cómo, le tiran acerrín. El acerrín absorbe el aceite y cuando hay menos aceite ya es más fácil limpiar las cosas, ¿no? Sí me dieron el visto bueno, sí, con acerrín se puede, sí. Dijeron todo, sí, así es como se limpia. Bueno, yo no sabía cómo se limpian ciertas cosas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que contamina el corazón y cómo se limpia? Bueno, Ricardo nos introduce al primer punto. Pues esta pregunta de ustedes tampoco lo entienden tiene que ver con este gran dilema que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos limpiar nuestra vida? ¿Cómo podemos tener un corazón limpio o cómo podemos tener una vida limpia en nuestros pensamientos, en nuestras emociones? Y cuando digo limpia me refiero a cómo puede estar limpia delante de Dios. Yo sé que uno no siempre está en el mood, voy a tener una vida limpia para Dios, porque uno lleva su vida como uno quiere, pero llega un momento en la vida de ustedes, que imagino que por eso es que están un domingo aquí hoy, cuando empiezan a preguntarse qué debería hacer para poder disfrutar de Dios, cómo puedo estar delante de Él, y se dan cuenta que en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que nos contaminan. Y usted sabe que nos contaminan, ¿por qué? Por cómo se siente, por lo que piensa. O sea, ¿qué le está estorbando hoy en su vida con Dios? Usted dice, voy a orar, pero no siento que mi oración tiene como mucha interferencia. Voy a leer la Biblia, pero siento como que es difícil. Hay cosas que me están contaminando y que yo me doy cuenta, y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para quitar eso de mi vida? Porque lo que contamina no es solamente algo que me hace sentir mal, es que daña lo que soy. El problema de lo que me contamina es que termina también por hacer que mis pensamientos, mis emociones, mi salud, pregúntele a un psicólogo, pregúntele al médico, pregúntele cómo las cosas que la gente hace lo destruyen, no solamente algo físico, sino emocionalmente. Ahora llegamos a la Biblia y nos damos cuenta que Dios llama a eso pecado, el pecado. ¿Cómo hago para limpiarlo? Y me pregunto si usted y yo ya lo entendemos, porque los discípulos no lo entendían, no entendían ni qué era lo que contaminaba, ni cómo quitárselo. Ellos no entendían. Por eso, nuestro primer punto, antes Sobrina decía que el principal problema que los discípulos tenían o que las personas tenían era que no veían los obstáculos para limpiar su vida. O sea, estaban intentando quitar el aceite con agua. Estaban intentando quitar el aceite con el trapero. La gente del tiempo de Jesús, no la gente del tiempo de Jesús, nosotros, ¿cómo quitamos o cómo intentamos limpiar nuestra vida? Y lo primero que Jesús va a responder es eso, es que no funciona, que no funciona. ¿Qué no funciona en tu vida si quieres sacar algo que te está destruyendo e interfiriendo en tu relación con Dios? ¿Qué no funciona? Y aquí hay dos cosas que por anticipado se las voy a mencionar. Son dos cosas que me ayudan a describir bien lo que Jesús dice en este capítulo 7. Y es
la religiosidad y el legalismo. Tal vez no son las palabras que Jesús usa, pero son palabras que me ayudan a explicar cómo no limpiar nuestra vida. La religiosidad tiene que ver con esa confianza que yo pongo en ciertas tradiciones, en ciertas acciones repetitivas que yo hago para estar bien con Dios. La religiosidad tiene que ver con esa actitud en donde yo confío en esa rutina que tengo, porque esa rutina siento que me hace estar bien con Dios. Algunas personas pueden decir, es que si yo no oro antes de salir de mi casa, ese día me va mal. No sé si eso está más asociado a un corazón de verdad temeroso de Dios, o sea, que dice, uy, yo quiero hacer las cosas bien, o a un corazón religioso. Porque me pasa. Cuando empezamos a apoyarnos más en la tradición, en los rituales, es que si yo no hago esto, si yo no tengo este ritual, creo que mi relación con Dios no funciona. Y eso es la religiosidad. Y el legalismo tiene que ver no solo con tener esos rituales, sino con querer que otros también los hagan. Con querer ponerles esa misma carga de rituales a otros para que estén bien con Dios. Usted quiere estar bien con Dios, tiene que hacer esto. Y entonces yo empiezo a elaborar ciertos rituales. Ahora, fíjese cómo lo dice Marcos 7. Y es bueno que lo leamos. Yo le pregunté a Fernando, vamos a leer todo eso. Y me dijo, pues es que es la Biblia, hay que leer la Biblia. Entonces, voy a leerlo, usted lo puede ir siguiendo, pero escúchelo. Dice que los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con las manos impuras, o sea, no se lavaban las manos. Los fariseos tenían un ritual, no solo de lavarse las manos con jabón, no, era un ritual en donde les echaban agüita en la mano y ellos tenían que hacer que el agua cayera en la mano y lavárselo. Era un ritual para estar limpios delante de Dios. Entonces ellos vieron que los seguidores de Jesús comían con las manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. ¿Sí? Vaya pensando en los rituales que usted tiene para estar bien con Dios. Vamos a ver. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. Usted lo hace, pero pues usted no lo hace como ritual religioso. Mi esposa lava las cosas, pero para que no me duela luego a mí el estómago, o para que sí, por salud. Pero ellos lo tenían como un ritual religioso. Si no lo hacen, Dios se va a poner bravo. Piense, ¿cuáles rituales tiene usted en donde si usted no los cumple, usted piensa que Dios se va a poner bravo con usted o se va a distanciar de usted? Es que si yo no hago esto, Dios se distancia de mí. Ahí empieza la religiosidad. Dice, tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo y también cumplen muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar vasos, jarras y ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Se dan cuenta que este grupo de personas tenían unos rituales para sentir que Dios estaba cerca y si no hacían esos rituales, Dios se iba a molestar con ellos. Esa es la religiosidad. La religiosidad es tener eso en mi mente y en mi corazón. Si yo hago esto, Dios se pone de mi parte y si no lo hago, Él se aleja. Luego Jesús responde, dice, o ellos siguen diciendo, ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones? Ellos comen con las manos impuras. Y Jesús entonces les responde, versículo 6. Jesús les responde, miren la respuesta, yo estoy leyendo la PDT y allá está en la NTV, no se estrese tampoco. Versículo 6, ¿qué le responde Jesús? Hipócritas. Una palabra fuerte, hipócritas, no hipócrito que es el del otro, ¿no? El filósofo, como decía el de los reyes, hipócrito decía no, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes, este pueblo me honra de labios para afuera, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas ¿de qué? Ay, Dios mío,
Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios y solo cumplen tradiciones humanas. Voy a parar en el versículo 8. Lo demás lo puede leer en su casa. Es muy interesante y reafirma lo que ya dijo antes. Pero básicamente Jesús está dando en el clavo con este punto. La religiosidad es seguir tradiciones que yo me inventé, que no venían de Dios. Y que terminan por reemplazar lo que la Biblia dice o la palabra de Dios dice. Es más, estas tradiciones no me acercan a Dios. Al final lo que hacen es que yo me vuelva un hipócrita, porque yo cumplo con ciertas normas, pero mi corazón está ¿qué? Lejos de Dios. ¿Está mal tener algunas costumbres espirituales, disciplinas? No, no está mal. ¿Está mal que tú digas yo quiero orar todos los días? No, no está mal. La Biblia dice que hay que orar, viene de la palabra. ¿Está mal que tú digas voy a tener un tiempo para leer la Biblia? No, no está mal. La Biblia dice que medita en ella de día y de noche. El problema es cuando tú empiezas a añadir cosas a lo que la Biblia dice y tú empiezas a darle como una forma en donde dices, si no hago esto, Dios se va. O yo dejé de hacer esto y ahora ¿dónde estará Dios? ¿En qué punto estará Él? El problema con la religiosidad y con el legalismo, escucha esto, es que aumenta la carga que tú debes llevar o que tú piensas que debes llevar para acercarte a Dios. Dios nos pide cosas específicas, como que confiemos en Él y tengamos un corazón arrepentido. Eso, hasta ahí vamos. Jesús decía, arrepiéntanse y confíen. Si tú quieres acercarte a Dios, necesitas confiar en Él y tener un corazón dispuesto a arrepentirse y decir, va a ser a tu manera y no a la mía. O sea, va a ser con la religión verdadera y no con mi propia religión. Y aquí es donde te planteo el asunto. ¿Cuál religión estás siguiendo? Porque tú podrás decir, no, yo sigo la religión de mis papás o yo sigo mi religión de lo que yo entiendo, pero es que hay una sola religión verdadera. Y esa religión verdadera viene de los principios y de las palabras de Jesús. O sea, la religión verdadera me relaciona con Jesús. Pero todos los días tú podrás en este momento decir, no, pues menos mal, yo no soy religioso. Yo no me veo como esas personas religiosas que andan como, sí, antes decían como con una camándula. Pero hoy en día se puede ver de muchas maneras. Yo no soy religioso. ¡Ja! Esta enseñanza sí no es para mí, esta sí no es para mí. Pero el problema de la religión no es solo las tradiciones antiguas. El problema de la religión también es que tú te puedes inventar tradiciones nuevas. Y tú puedes sentirte el más cool espiritual, ¿no? Yo no soy religioso porque yo no sigo lo de antes, pero te inventaste tu propia religión ahora. Es tu religión de yo vivo la iglesia acá sentado tomándome un cafecito. O es tu religión de no hay problema con eso el pecado, porque es que el pecado Dios ya lo pagó en la cruz. Entonces yo no tengo que preocuparme mucho por eso del pecado. Esa es tu religión ahora. Pero eso es lo que la Biblia dice. Cada cosa que tú hoy te inventas, asumes o interpretas que no está en la palabra, es para formar tu propia religión o la mía. Yo no quiero tener mi propia religión, ¿para qué? Para ponerme una carga más. Crear nuestra propia religión nos pone una carga que no logra limpiarnos. ¿Quieres tener un corazón limpio? No lo hagas a través de tu propia religión, confiando en ti mismo, confiando en tus propios esfuerzos, inventándote tus propias reglas con Dios. ¿Sabes qué? El mejor negocio o la mejor manera es ir a la palabra y mirar qué dice la palabra. No reemplaces la palabra por tus tradiciones, porque no va a hacer que tu vida espiritual sea más fácil, le va a poner cargas. No te pongas cargas inventándote tu propia religión. La religión propia no limpia nuestro corazón y por el contrario nos hace distanciarnos del Dios verdadero. Entonces evalúa hoy qué tipo de religión estás siguiendo. ¿Es tu religión la religión verdadera? Por supuesto, yo diría hoy aquí con tranquilidad que la religión verdadera tiene que ver con la religión cristiana. ¿Qué significa cristiana?
que sigue a Cristo. No es cierto que tú y yo no sigamos una religión, porque en el término de religión son una serie de creencias. Todos tenemos una religión. No te des susto decir, ay, la religión. El problema es volvernos unas personas religiosas que siguen su propia religión. No, es que yo no tengo una religión, sino una relación con Dios a mi manera. O una relación con Dios. O sea, eso suena bien, yo lo entiendo que tiene una buena intención, pero no es tan bíblico. Todos tenemos en realidad una religión y lo que necesitamos es pasar de nuestra religión a la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? La que se basa en la verdad, la que nos relaciona con Jesús. Mira este último texto. Mira este último versículo. Está en Colosenses 2:20. Y Colosenses, ahí va. Bueno, nuestro identifica, gracias sobrina porque lo había pasado por alto, dice nuestro identifica que la religiosidad y el legalismo reemplazan las palabras de Dios por tradiciones humanas que son ineficientes para limpiar el corazón y la vida. Entonces, nada de lo que nosotros nos inventemos va a funcionar. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una crisis mañana? Antes de entrar en pánico, piensa, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? ¿Seguir mi religión o la religión verdadera? Las palabras de Jesús. Santiago nos habla con ese término, la religión verdadera. Ahora sí, mira lo que dice Colosenses 2:20. Y Colosenses 2:20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él que los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¡Qué chévere! Esto le está hablando a los que deciden seguir la religión verdadera que es Cristo. Y Él dice, ¿por qué? Entonces, si ya están en Cristo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Tú te puedes inventar una religión muy estricta, pero eso solo va a referirse a algo externo. Versículo 23. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y yo, estando acá, he recibido muchos comentarios como que o soy muy liberal, o que es que ustedes en esa comunidad son muy liberales, como que allá no respetan la santidad. Y también he escuchado de algunos diciéndome, es que ustedes son muy legalistas, ustedes son muy religiosos. Y la verdad es que si nos ponemos a escuchar la opinión de todo el mundo, va a ser difícil encontrar la verdad. Entonces cada día yo intento como comunidad y como persona mirar, estoy siguiendo mi religión, mis costumbres, mis tradiciones, es que así es como me lo enseñaron, o así es como yo creo que Dios me escucha. ¿Es mi yo creo o es lo que la Biblia dice a través de lo que Jesús me enseñó? Entonces tenemos este primer punto, hay un obstáculo, la religiosidad y el legalismo, mi propia religión. Pero si tenemos el obstáculo, ahora váyase al segundo punto, con la solución de verdad, ¿cierto? ¿Cuál es? Si no es la religiosidad y el legalismo, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos con el punto número 2. ¿Cómo desintoxicar tu vida? ¿Cómo entonces vamos a limpiar eso que está mal? Y bueno, aquí es importante responder la pregunta de Jesús, porque Jesús en este texto es donde hace la pregunta. Marcos 7, del 1 al 13, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Leámoslo completo. Versículo, ¿desde dónde quieres que lo leamos? Leámoslo. Desde el 14. Desde el 14. Ok, versículo 14 dice, bueno, aquí ya pasó. Le dijo a los fariseos hipócritas, ¿no? Bueno, ya pasó el momento de tensionante. Ahora, Jesús llamó a la multitud otra vez, ya no a los fariseos, sino al resto de las personas. Escúchenme todos y entiendan. Ningún alimento, porque aquí ellos están diciendo, ay, por el alimento se están contaminando. Entonces Jesús dice, ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Eso era lo que ellos pensaban.
es lo que sale del interior lo que vuelve impuro a uno. Cuando él dejó la multitud, él le dijo a la multitud esto, luego dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia. Y Jesús les dijo, es que ustedes, discípulos, tampoco entienden. ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no lo puede volver a uno impuro? Lo que contamina nuestra vida no es lo que viene de afuera, no es eso. Porque lo que coma una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. El problema no es la comida que era en ese tiempo. Dice, con estas palabras Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Puede decir usted, chicharrón, sí. A los que le digan, es que esto no, ya aquí Jesús respondió, ningún alimento está prohibido. Porque el problema no es lo que viene de afuera, el problema es lo que está contaminando nuestra vida. ¿Está dónde? Dentro del corazón. Dentro. Después les dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene ¿de dónde? Del interior. Y es lo que hace impura a la gente. No es lo que está afuera lo que nos está contaminando, es lo que está saliendo de nuestro interior. Los fariseos o los religiosos de la época le estaban diciendo que ellos estaban contaminando. Si estaban contaminando, según la cultura judía, ellos ya no podían entrar al templo, ya no podían adorar a Dios de manera tranquila, ya no podían tocar ciertas cosas dentro del templo y tampoco podían asistir a ciertas fiestas religiosas. O sea, ya no podían relacionarse. Lo que estaban diciendo es que esa impureza, ellos decían, la impureza les va a impedir relacionarse con Dios y con los demás. Y el Señor Jesús dice, no, ustedes todavía no lo entienden, todavía no entienden. Lo que contamina al hombre no es algo que está afuera del hombre, sino es algo que está dentro. Por eso nuestro identifica es el siguiente. Lo que contamina nuestra vida proviene de nuestro interior y solo Dios puede limpiar. Jesús, que es el protagonista, es el que nos dice que Él es el único. Eso es la Biblia, lo que dice en el contexto. Él es el único que nos puede limpiar. Pero, ¿qué problema podríamos tener si pensamos que lo que contamina es algo de afuera? ¿Cómo lo haríamos de manera religiosa? Siempre me llama la atención estas personas que se meten en un convento y duran en un lugar, en una iglesia, en una casa, escondidos por años, ¿sí? Buscando la manera de limpiarse, de santificarse. Estas imágenes de esas montañas en el Tíbet, donde hay una casita por allá en una montaña lejos. ¿Será que de esa manera podríamos apartarnos del pecado? Pues Jesús dice, no, ustedes todavía no lo entienden, es lo que dice Jesús. El problema está dentro. Si va y se encierra ya por 20 años, el problema sigue, porque el problema está en su interior. Hace poco veía a mi hija jugando con los amigos y habían unos niños chiquitos corriendo por todos lados. Los niños chiquitos siempre están todos sudados. Se llegaron sudados. Me dicen, papá, Fernanda, ¿me regala agua? Yo sí. Les pregunté a qué juegan. Me dijo, estamos intentando huir de la sombra. Entonces ellos salían corriendo para escaparse de la sombra y querían huir de la sombra. A veces nosotros como cristianos, bueno, más bien lo diría, a veces nosotros como religiosos y legalistas, sin entender la pregunta de Jesús, intentamos huir del pecado. Y voy a correrme, me voy a esconder, voy a apartarme todo lo que pueda, como si lo que me contaminara fuera algo exterior. Y el Señor dice, no, el problema es mucho más serio y está en tu interior. Por eso Él es el único que puede resolver ese problema. El problema es grave, el problema no es tan sencillo porque eso es lo que nos ha dañado la vida, lo que nos ha traído tristezas, dolor, angustia. Cuando uno siente miedo es fruto del pecado, es fruto de todas esas cosas y no es tan sencillo. Por eso Gálatas 5:19 le pone, digamos, una lupa a estos mismos versículos. Vamos a encontrar listas paralelas. Ricardo decía, mire, una lista paralela. ¿La podemos leer? Sí, y si usted hace el ejercicio de leer la lista que Jesús dio en Marcos 7 y luego en Gálatas 6:19, mirar otra lista, yo la tengo acá en la Biblia, no está en las diapositivas, dice, está muy claro que las cosas
que hace nuestra naturaleza carnal, esa naturaleza que es independiente a Dios, que se opone a Dios, ¿cuáles son las cosas que esa naturaleza hace? Dice, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, eso que me leyeron la carta, que la carta astral, eso es lo que la Biblia menciona, solo le menciono lo que la Biblia dice, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora lo vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esas cosas no tienen parte en el reino de Dios. Se oponen a la naturaleza de Dios. Y es tremendo que no tengan parte porque cuando pensamos en esta lista pensamos que tal vez será normal alguna de estas cosas que no son tan graves. Cuando yo pienso en esta lista, yo también tengo dentro de esa lista los pecados menos graves. Yo digo, ¿pero qué? ¿La envidia? ¿Será? No sé. ¿O el chisme? ¿La ira? ¿Qué tal es? A los malos pensamientos, pues los tengo yo, pero yo no estoy afectando a nadie. Pero ojo porque es grave, porque el Señor dice, el que practica estas cosas no hereda el reino de los cielos. Dentro de esa lista tú también tienes pecados más sencillos que tú aceptarías como normales en tu vida. Pues dice el Señor, eso te ensucia, eso es lo que ensucia, eso es lo que daña, y eso es lo que no te deja vivir esa vida plena que Dios tiene para ti. Y de alguna manera nosotros pensamos que no somos tan malos como otros que hacen peores cosas. Es que afuera hay violadores, es que ahí fuera hay asesinos, es que ahí fuera. Entonces mi envidia, mi rencor, mi chisme no es tan grave como los otros, pero el Señor lo pone en el mismo nivel. También pensaba en esto una vez que recién terminé el colegio, yo entré a la universidad y entonces en la casa me la pasé estudiando para un parcial y yo estudié. En los parciales del colegio era diferente que en los de la universidad. Uno, como estudiaba, uno miraba así 10 minuticos y decía, yo paso, yo me lo sé. Pero los de la universidad habían parciales que se habían que estudiar durante 2 semanas. Bueno, en ese parcial me tocó estudiar 2 semanas y me veían todos los días estudiando en la casa. ¿Y qué está estudiando? No, para un parcial que tengo en 15 días, ahí tengo que estudiar. Y cuando fui al parcial y me entregaron resultados, 2.5. Para pasar eras 3, nota máxima 5, pero pasé 2.5. Entonces yo empecé a preguntarle a los demás, ¿y usted cuánto sacó? Me dijeron, 1.5. ¿Y el otro? Usted, 1. ¿Y el otro? 2. Yo, no, yo voy bien, yo saqué 2.5. Llegué a la casa a decir que me había ido bien y me pegan una regañada. Me dicen, es que usted no entiende, o sea, porque los demás hacen las cosas mal, ¿usted también? ¿O qué cree? Que usted sí pasó porque hay otros que les fue peor. Y a veces tenemos esa actitud frente a lo que nos contamina, porque comparamos los demás y decimos, pues yo tengo un 2.5, pero no te alcanza porque con eso no se limpia. La limpieza no viene comparándome con alguien más. Eso es religiosidad, eso es legalismo. Lo que tengo que hacer es una confesión de mi pecado, porque tengo que reconocer que yo soy el pecador. Y es que nadie puede salvarse si antes no sabe que está perdido. Y nadie puede buscar a un médico si no se siente enfermo. Tenemos que saber que nuestro destino es el infierno para decir necesito a alguien que me salve. Necesito saber que yo estoy mal y que hay un pecado que me está afectando para ir a buscar a quien perdona los pecados. Y este es Jesús. Y entonces cuando me acerco a Él, tengo que buscar un perdón, pero no un perdón cualquiera, sino un perdón profundo, una confesión real, ¿no? ¿Alguna vez le han confesado o se han acercado a pedirles disculpas de manera superficial? Esas personas que dicen, yo no creo que yo lo haya ofendido, ¿sí? O usted lo ofendieron profundamente. Pero si lo ofendí por algo, perdóneme. Pero yo no creo que lo haya ofendido, pero discúlpeme, ahí sí lo ofendí. Yo no dice, usted no me está pidiendo disculpas, o sea, ni siquiera está reconociendo que lo que hizo está mal. ¿Cómo quiere que lo disculpe? Y a veces, si hacemos así con Dios, sí, Señor, por todo lo que yo haya pecado, perdóneme. Pero Dios quiere que yo me dé cuenta que eso que hice está mal y que yo lo confiese. Confieso mi pecado. Esa es la manera de encontrar la limpieza y el perdón, porque Él quiere que yo entienda que eso me afectó. Dios, en esto me afectó. Y a veces es necesario hacer una lista y decir, Dios,
estoy pecando en esto, Dios. Esto es lo que me afecta, esto me contamina, esto me daña y lo reconozco. Entonces lo primero que tengo que hacer es confesarlo. Tengo que buscar un perdón profundo, no una disculpa superficial. Wow. Pero luego viene algo mucho más profundo y es que acepto el perdón. He hablado con muchas personas que les pregunto, si usted se muriera hoy, ¿estaría con Dios? ¿O cómo se siente en su relación con Dios? Bueno, yo ya creo en Jesús, pero todavía me siento mal, porque siento que todavía cargo con la culpa de lo que yo ya hice. Pero usted ya le pidió perdón a Dios, ya lo confesó. Sí, pero yo todavía me siento sucio. Entonces no has aceptado el perdón. Es como si yo me acercara delante de Dios, Él me promete que me va a perdonar. Eso dice la Biblia, que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Pero si yo me acerco delante de Dios, le pido perdón de manera sincera y salgo de ahí todavía sintiéndome sucio, es como si le dijera a Dios, lo que tú haces no alcanza, no es suficiente. De alguna manera yo tengo que entender que mi fe consiste en que yo creo que lo que hizo Cristo en la cruz para perdonarme es suficiente y saber que Él me limpia y saber que el creer en Él es lo único que puede traer esa limpieza y el perdón de mis pecados. Después de confesarlos al salir de aquí, haberle dicho a Dios que nos perdone, acercarnos a Jesús y pedirle perdón de nuestros pecados, debería llevarnos inmediatamente a tener la certeza de que estamos limpios de nuestros pecados, porque Él prometió limpiarnos si nosotros nos arrepentíamos y confesábamos nuestras regresiones. Aceptar el perdón es creer que el Espíritu Santo viene a mi vida y en esta manera yo puedo vivir una vida guiada por el Espíritu. Y ahora sí yo me puedo involucrar en hacer la voluntad de Dios. Pero no intenten involucrarse en hacer la voluntad de Dios sin antes haber confesado y haber entendido su falla. Porque, como decía Ricardo en un punto, no se salte desde el punto, no haga el punto 2 sin haber hecho el punto 1. El punto 1 es reconocer que el problema está dentro de mí y reconocer que el único que me puede limpiar es Él. Si no, todo ese esfuerzo por hacer la voluntad de Dios sería de manera religiosa, pero con el Espíritu es una influencia nueva que ahora me impulsa a hacer lo bueno. Y ya tengo algo que me da la victoria y es el Espíritu de Dios dentro de mí. En estos mismos versículos que leímos de Gálatas, me gustaría que leyéramos Gálatas 5:16. Oiga, la lista que usted acabó de hacer está muy buena. Está bien inspirado hoy, Fer. Recuerde de volver a escuchar a Fer en el video de YouTube que publicamos al final de la semana. 3 cosas dijo Fero ahora, perdón, que me llaman mucho la atención. Es el paso a paso. Reconozco mi pecado, o sea, no lo normalizo, no normalizo lo que estoy haciendo porque otros lo hacen, lo reconozco, lo escribo, o sea, tengo que poder puntualizarlo. Luego, ¿qué hago? Si ya lo reconocí para mí, ¿qué hago con Dios? Lo confieso, Señor, entiendo que esto es lo que me está contaminando. Y al confesarlo puedo tener la certeza y la seguridad ¿de qué? De que Él me perdona. Reconozco sin normalizar, confieso y luego salgo de ese lugar aceptando el perdón de Dios. Gálatas 5:16 es el texto que sí va a tener en pantalla. Dice, por eso les doy este consejo. El consejo de esta mañana. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Dejen que el Espíritu guíe su vida. Dejar que el Espíritu guíe mi vida, para poder dejar que el Espíritu guíe mi vida, primero tiene que estar el Espíritu en mí. Para que el Espíritu esté dentro de mí, yo tengo que reconocer el pecado, tengo que confesárselo a Jesús y ahora sí puedo vivir una vida haciendo la voluntad de Él. Ahora sí necesito tener un compromiso. Este compromiso hecho antes es religiosidad y legalismo, pero ahora con el Espíritu es una vida que realmente transforma y es la verdadera religión. Por eso, ahora vivir en el Espíritu es lo que me hace vivir una vida limpia. Un vaso no puede estar lleno al mismo tiempo de agua sucia y de agua limpia. Y lo que está diciendo es que si permiten que el vaso esté lleno de lo que el Espíritu hace, pues ya no va a estar sucio como antes, porque está haciendo lo que a Dios le agrada. El estar haciendo la voluntad de Dios me va a ir llevando hacia lo que Él quiere. Eso es ser guiado por el Espíritu.
El Señor Jesús también lo decía, nadie puede servir a dos señores. Porque si dos señores tienen ideas en contra, uno va a amar uno y va a menospreciar al otro. Entonces, vivir con Dios ya no es, sí, yo voy a confesar mi pecado, pero me voy a quedar quieto, sino que ahora voy a dejar que el Espíritu me influencie. Wow. Si el Espíritu Santo me dice, es necesario que te congregues, tú dejas que eso te mueva. Si el Espíritu Santo te dice, ahora necesitas estudiar la palabra, entonces tú dejas que la palabra de Dios te mueva. Si el Espíritu Santo te lleva a compartir la palabra de Dios a otros, entonces tú empiezas a compartirla. Y eso que tú haces, que empiezas a hacer, dejándote mover por el Espíritu, es lo que te aleja de todo lo que es esa vida carnal. No se puede hacer las dos cosas, no se puede vivir una vida espiritual y una vida carnal al mismo tiempo. Por eso, ser guiado por el Espíritu te va a transformar. Pero primero tienes que ir a Jesús, porque Jesús es el único que te puede limpiar. Jesús es el único que te promete que te da el Espíritu y el Espíritu te dará la fuerza para vivir esa vida íntegra, ese vaso lleno de agua limpia. Ese es el Espíritu. Dios dice que Él me puede dar una vida llena de Él, haciendo su voluntad. Entonces, qué bonito dejar todas estas cosas que me ensucian y yo puedo ir a Cristo para que me dé un nuevo propósito. Yo creo que podríamos orar entendiendo que el problema no es afuera, que el problema es adentro, que necesito confesar mi pecado, pero que Él me va a dar el poder por medio del Espíritu para de aquí en adelante dirigirme hacia donde Él quiere. Vamos a hacer una oración. Dirijámonos, háblele a Dios con sus palabras, o sea, dirígete a Él de la forma en la como tú le hablarías a Dios, como tú te dirigirías a Él en un momento en el que tú confiesas lo que has hecho, que tú reconoces y ahora te das cuenta y yo no sabía que el problema estaba afuera. Señor Jesús, hoy nos dirigimos delante estamos aquí, yo estoy delante tuyo junto con la congregación, con la iglesia, para dirigirnos a ti y decirte que nos damos cuenta de algo por medio de tu palabra, que el error había estado durante mucho tiempo dentro de nosotros y nosotros habíamos estado corriendo como si el problema estuviera afuera. Por eso necesitamos una transformación verdadera que sea de adentro, porque si no, también somos conscientes de que nos volveríamos religiosos y legalistas. Lo somos y lo hemos hecho en otro tiempo. Reconocemos que este pecado nos ha dañado y ahora, como congregación y de manera personal, uno a uno, reconocemos estas cosas que están mal. Y si he sido egoísta, si he sido envidioso, si he tenido malos pensamientos, si me he involucrado en borracheras, si yo mismo me he llevado una vida con estas cosas que me han contaminado, yo quiero estar limpio. Quiero vivir esa vida en pureza, quiero saber que tú estás de mi lado, quiero saber que tengo tu favor conmigo, quiero saber que somos amigos. Así que me acerco delante de ti creyendo que el sacrificio que hiciste en la cruz es suficiente para traerme limpieza de pecados. Señor, reconozco lo malo que he hecho, pero ahora entiendo que por medio de tu Espíritu puedo vivir una vida limpia. Te doy gracias por darme tu Espíritu. Ahora quiero ser guiado por Él. Ayúdame por medio de tu Espíritu a entender tu palabra. Quiero que esas palabras que tú me has enseñado en la palabra, yo las tenga por práctica, las ponga en práctica día a día. Que yo me concentre, Dios, en hacer tu voluntad y en vivir mi vida, pero una vida llena de ti. Te doy muchísimas gracias por tu gran amor. Amén y amén.